Un lugar cuyo propio nombre invita a la duda y al asombro, un lugar que obliga a plantearse una sencilla pregunta. ¿Hay realmente algo oculto aquí, o el mundo no ha estado persiguiendo, más que una historia bellamente sostenida, Oak Island? Durante más de 2 siglos, la gente ha llegado a esta pequeña extensión de tierra, con palas máquinas, fe y obsesión. Se han gastado fortunas, se han alterado vidas, y en algunos casos se han perdido. Sin embargo, la verdad siempre ha parecido escabullirse en el último momento. Hasta ahora. Algo ha cambiado. El canal Historia ha confirmado que lo que durante tanto tiempo se ha susurrado en teorías y especulaciones, por fin ha tomado forma tangible. Se ha descubierto una cámara secreta bajo Oak Island. Esta vez, no se trata de un puñado de monedas, ni de fragmentos de cerámica, ni de herramientas rotas o artefactos ambiguos que plantean más preguntas que respuestas. Lo que yace bajo el suelo es una cámara de piedra completamente formada, deliberada en su diseño e inconfundible en su intención. Los expertos que han participado en el descubrimiento estiman que la cámara mide aproximadamente 30 pies de largo y 18 de ancho. Los escáneres metálicos avanzados y las lecturas de densidad de alta resolución muestran que el material que hay bajo la superficie es casi 9 veces más denso que el suelo ordinario. Tal lectura deja poco lugar a dudas. No se trata de una cueva natural formada por el azar o la erosión, sino de un espacio construido cuidadosamente diseñado y ocultado intencionadamente. A continuación llega la revelación que ha dejado atónitos incluso a los investigadores más avezados. Basándose en las primeras muestras, imágenes y análisis de materiales, los expertos estiman que el valor total del oro y los cofres sellados del interior de la cámara podría superar los 250 millones de dólares. La pureza del oro se ha medido entre el 91 y el 94%, un rango que coincide estrechamente con el oro asociado a fuentes templarias medievales. La datación por carbono complica aún más la historia, ya que indica que el tesoro podría haber estado escondido mucho antes de que Cristóbal Colón llegara a América. Cuando por fin se abrió la primera parte de la cámara, todo el equipo se quedó paralizado. Las cámaras grababan, las luces estaban encendidas, pero durante unos instantes nadie habló. El propio silencio se convirtió en parte del descubrimiento. Rick Lagina describió más tarde el momento diciendo que no se trataba simplemente de un tesoro, sino de una prueba capaz de cambiar la forma de entender la propia historia. Y justo cuando el equipo empezaba a procesar esa realidad, los escáneres revelaron algo aún más asombroso, una cámara más profunda y significativamente mayor que la primera. Si no se siguen las imágenes, los datos y la investigación en curso, la verdadera historia desaparece detrás de la especulación. Lo que se ha revelado hasta ahora no es un final sino una apertura. Lo que yace bajo Oak Island puede representar la mayor verdad de la isla hasta el momento, y lo que se ha mostrado ahora es solo el principio de lo que aún se oculta. Por primera vez, el canal Historia ha reconocido formal y claramente la existencia de una cámara secreta bajo Oak Island. Lo que durante años se había tachado de rumor o imaginación esperanzada, se ha visto ahora respaldado por pruebas científicas y la confirmación ante las cámaras. Según el equipo del canal, las avanzadas tecnologías de escaneado y las pruebas sobre el terreno demostraron que la estructura subterránea no es aleatoria ni primitiva, sino cuidadosamente planificada y construida de forma deliberada. Esta confirmación se basa en datos verificados y no en especulaciones. El término cámara secreta no se utiliza a la ligera, sino que se refiere a un espacio sellado y seguro construido por la mano del hombre con el claro propósito de preservar durante siglos lo que se colocara en su interior. Las paredes de la cámara están formadas por bloques de piedra dispuestos con precisión y equilibrio, características que no se dan de forma natural. Los expertos coinciden en que tal simetría sugiere claramente un diseño intencionado con un propósito específico y significativo. History Channel también ha aclarado que en el pasado ya habían aparecido indicios de acceso a esta cámara, pero nunca se pudo demostrar de forma concluyente. Cada intento anterior se detuvo por inundaciones, inestabilidad estructural o fallos del equipo.
Lo que hizo diferente a este descubrimiento fue el uso de escaneos asistidos por inteligencia artificial y cartografía de densidad que proporcionaron una imagen interna casi completa sin alterar el propio suelo. Este salto tecnológico explica por qué el canal optó por utilizar oficialmente el término cámara secreta por primera vez. También plantea una pregunta inevitable si las pruebas existían antes. ¿Por qué nunca se hicieron públicas? La respuesta está en la precaución y la responsabilidad. El terreno de Oak Island es notoriamente inestable y un solo error de cálculo podría haber destruido para siempre pruebas históricas irreemplazables. En lugar de precipitarse, el equipo optó por prepararse meticulosamente, asegurándose de que la confirmación solo llegaría cuando pudiera respaldarse más allá de toda duda. La historia de Oak Island no es solo una historia de tesoros, sino también de miedos, fracasos y pérdidas. Desde el siglo XVIII hasta los tiempos modernos, innumerables grupos llegaron creyendo que triunfarían donde otros habían fracasado. Muchos invirtieron sus ahorros. Algunos dedicaron toda su vida. La mayoría se marchó con las manos vacías. Los registros históricos documentan numerosos accidentes, inundaciones, repentinas derrumbes y maquinaria pesada atrapada bajo tierra. En algunos casos, esos peligros resultaron fatales. Estas tragedias dieron lugar a la leyenda de una maldición, la creencia de que el tesoro no se revelaría hasta que se hubieran perdido 7 vidas. Ya fuera mito o coincidencia, la leyenda no hizo sino ahondar en la ominosa reputación de la isla. El nombre de Foso del Dinero se lo ganó a base de repetidas decepciones. Cuanto más se excavaba, más recursos desaparecían. Capa tras capa de madera, piedra y trampas de ingeniería contra inundaciones bloqueaban el avance, como si la propia isla se resistiera a la intrusión. Cada obstáculo sugería planificación, más que azar, inteligencia, más que aleatoriedad. Esta oscura historia apunta a una única conclusión. Si había algo oculto en Oak Island, las personas que lo ocultaron eran muy inteligentes, tenían visión de futuro y estaban decididas a protegerlo. Los sistemas de inundación, las capas falsas y las estructuras engañosas apuntan a una ingeniería deliberada. Este contexto es la razón por la que la confirmación actual ha obligado al mundo a reexaminar Oak Island no como folclore, sino como un auténtico enigma histórico. En el pasado, las excavaciones se basaban en conjeturas y métodos anticuados. Se empezaba a excavar sin conocer la verdadera estructura del terreno. Como resultado, los túneles se inundaban, el terreno se hundía y se perdían años de esfuerzo. Esta vez, todo ha cambiado. Antes de empezar a excavar, se estudiaba el terreno en detalle. Los escáneres basados en IA, la detección de metales de alta resolución y la cartografía de densidad avanzada permitieron a los investigadores distinguir entre tierra, roca y metales pesados sin romper la superficie. Este enfoque transformó toda la investigación. La cartografía de densidad reveló zonas en las que el suelo era varias veces más denso que el suelo normal, lo que indicaba la presencia de algo pesado y sólido debajo. Los detectores de metales reforzaron estos hallazgos, produciendo señales fuertes y consistentes en los mismos lugares. En conjunto, los datos pintaron un cuadro claro de una estructura de ingeniería oculta bajo tierra. Por primera vez, las excavaciones ya no eran a ciegas. En lugar de excavar con esperanza, el equipo excavó con conocimiento. Este enfoque científico redujo los riesgos, aumentó la precisión y permitió determinar con exactitud dónde se debía excavar y dónde no. Ese cambio explica por qué lo que durante más de 200 años fue imposible ahora parece factible. Durante décadas, 2 lugares de Oak Island han sido los que más han llamado la atención: la zona del Pozo del Dinero y el Pantano Norte. Ambos han producido señales inexplicables durante años, señales que se resistían a ser interpretadas hasta ahora. Con la tecnología moderna por fin en su lugar, esos misterios de larga data ya no están en silencio. La propia Tierra está empezando a hablar y por primera vez en la larga historia de Oak Island, la humanidad puede estar finalmente preparada para escuchar. Esta vez, los escáneres modernos revelaron que las estructuras bajo estos 2 lugares podrían estar conectadas entre sí como si alguien hubiera construido un sistema planificado bajo toda la isla. Antes,
Se pensaba que el pantano norte era simplemente un pantano, pero los escáneres de la IA demostraron que este pantano no podía ser natural. Se encontraron capas de piedras bajo él que parecían claramente haber sido colocadas por humanos. Aquí también se encontraron las señales metálicas más fuertes, lo que llevó a especular con la posibilidad de que la cámara principal estuviera oculta en esta zona. La historia del Pozo del Dinero es una de las más antiguas, ya que aquí comenzaron las primeras excavaciones. Se encontraron plataformas de madera, fibra de coco y capas de piedra cada pocos metros. Todas estas pruebas indican que las trampas se construyeron deliberadamente para evitar que nadie bajara. La tecnología moderna ha unido ahora estos antiguos descubrimientos en un patrón claro. Lo más sorprendente es que cuando se combinaron mapas y registros antiguos con mapas modernos, las señales coincidían exactamente con el lugar donde se encontraron las primeras pistas. Esto significa que los antiguos no estaban equivocados, simplemente no disponían de la tecnología adecuada. Hoy en día la ciencia ha conectado esos eslabones incompletos, y por eso ahora la cámara secreta de Oak Island se ha convertido no solo en una historia, sino en un lugar confirmado. Detalles de la estructura no es natural, sino fabricada. Cuando surgieron los detalles de la estructura hallada bajo Oak Island, los expertos se sorprendieron al principio al descubrir que no se trataba de una cueva natural. Los escáneres indican que el tamaño de la cámara es de aproximadamente 30 pies de largo y 18 de ancho. En la naturaleza las cuevas suelen ser irregulares y desiguales, pero el trazado que se muestra aquí es sorprendentemente recto, con paredes perfectamente rectas y ángulos adecuados. Las piedras utilizadas en las paredes de esta cámara tampoco son un artefacto ordinario. Los bloques de piedra se apilan unos sobre otros como si estuvieran equilibrados por un ingeniero cualificado. El peso y la posición de cada bloque se consideran cuidadosamente para garantizar que la estructura pueda durar cientos de años. Semejante simetría y planificación no se encuentran en las cuevas naturales. Lo más llamativo es la presencia de zonas de presión alrededor de la cámara, lo que sugiere que esta zona se diseñó específicamente para soportar el peso del suelo y el agua que hay encima. Los expertos creen que si esta cueva fuera natural, se habría derrumbado en tantos años. Pero esta estructura permanece estable incluso hoy en día, lo que indica claramente que fue construida. Por eso los científicos están ahora totalmente de acuerdo en que lo que hay bajo Oak Island no puede ser un accidente. Alguien creó deliberadamente con planificación esta cámara y luego añadió trampas y capas para ocultarla. Parece tratarse de un sistema diseñado no solo de un lugar donde esconder tesoros. Las lecturas de densidad, la mayor prueba. Ahora llega la prueba más contundente que sorprendió a los propios expertos. Lecturas de densidad. Normalmente la densidad del suelo y de la roca se encuentra dentro de un rango fijo. Pero en la parte de Oak Island, donde se encontró esta cámara, se comprobó que la densidad era aproximadamente 9 veces superior a la del suelo normal. Se trata de una diferencia enorme. Una densidad 9x significa simplemente que no puede haber solo tierra o piedra. Una densidad tan alta solo es posible si debajo hay una masa metálica pesada. Solo cosas como el oro, la plata o los cofres metálicos sellados pueden producir tales lecturas. Por este motivo el equipo dejó de excavar y verificó primero los datos. La diferencia queda más clara al compararlos. El suelo normal es ligero, contiene bolsas de aire y agua. La masa metálica es sólida, pesada, y refleja los escáneres de forma diferente. Las señales de Oak Island se comportan exactamente como estructuras metálicas enterradas. No puede tratarse de una coincidencia. Los expertos se sorprendieron porque nunca antes se había encontrado una señal tan clara en la historia de Oak Island. Anteriormente se habían encontrado pistas e indicios, pero esta vez los datos hablan con claridad. La ciencia no está adivinando aquí, sino aportando pruebas. Por eso ahora se cree que lo que hay debajo no es solo un mito, sino una estructura real masiva hecha por el hombre. Primer momento de apertura, cámara congelada. Por fin llegó el momento que todos esperaban. Cuando se abrió la primera sección de la cámara secreta, todos los presentes guardaron silencio durante unos segundos.
Las máquinas se detuvieron, los sonidos cesaron y las cámaras se limitaron a grabar. Parecía como si todos no pudieran entender si lo que estaban viendo era real o un sueño. Lo más sorprendente de la reacción del equipo fue el silencio. Normalmente la gente grita y expresa su emoción ante tales descubrimientos, pero aquí ocurrió todo lo contrario. Ingenieros, arqueólogos y tripulación se miraron unos a otros. La razón estaba clara, no se trataba de un descubrimiento menor. Todos se dieron cuenta de que estaban presenciando el momento más importante de la historia de Oak Island. Rick Lagina fue el más emocionado en ese momento. Sus ojos estaban llenos de emoción y miedo. Lo hemos imaginado durante años, pero al verlo delante de nosotros, no sé qué decir. Para Rick, no se trataba solo de un descubrimiento, sino de la respuesta a años de duro trabajo, críticas y expectativas. La cámara creó una atmósfera de congelación porque nadie tenía prisa. Cada pequeño paso se dio con sumo cuidado. El equipo sabía que un movimiento en falso podía dañar toda la estructura. Este momento estuvo marcado por el respeto y la cautela más que por la excitación. ¿Qué se vio en el interior? Primeras pistas visuales. Cuando se concedió permiso para asomarse al interior, lo primero que se vio fue una superficie metálica lisa. Esta superficie no era como la arcilla o la piedra. Tenía un ligero brillo como si la luz hubiera caído sobre un objeto metálico sellado después de años. Los expertos determinaron de inmediato que no podía tratarse de una formación natural. Dentro de la cámara se veían algunas formas que apuntaban a cofres sellados. No se veía claramente toda la caja, pero los bordes y las líneas rectas indicaban que algo había sido colocado dentro de forma organizada. No era como si hubieran tirado algo, sino que lo habían colocado con gran planificación. El ligero polvo del suelo también era un indicio significativo. No era como la tierra ordinaria. Cuando la luz caía sobre ella, se veía un tenue reflejo. Según los expertos, ese reflejo está causado por partículas metálicas o polvo de oro. Esta fue la primera señal visual que hizo latir más rápido el corazón de todos. Y lo que es más importante, en cuanto cayó la luz, se sintió un cálido resplandor dorado desde el interior. Este resplandor no era brillante, pero era suficiente para dejar claro que lo que había dentro no era ordinario. El equipo decidió en ese mismo momento que todas las excavaciones posteriores se harían muy despacio y de forma controlada. Porque el primer vistazo que habían echado indicaba claramente que este podría ser el mayor secreto de Oak Island. Valoración de 250 millones. Reality check. Cuando se reveló la valoración de 250 millones, a mucha gente podría parecerle elevada, pero no se calculó de la nada. En primer lugar, los expertos examinan el tamaño de la cámara, las lecturas de densidad y los indicadores metálicos visuales. A continuación, estiman la cantidad de metal que podría haber en su interior. Después, se realiza una estimación conservadora, combinando el precio actual del oro y el valor de mercado de los artefactos históricos. En cuanto a la pureza del oro, se considera significativa una pureza de entre 91 y 94%. Incluso en la joyería moderna, es raro encontrar oro tan puro. Los escáneres y las muestras indican señales de oro de alta ley. Esto significa que puede tratarse de pepitas en bruto o de lingotes fundidos, no de una aleación mixta. Esta pureza aumenta considerablemente la tasación, que no se basa únicamente en el peso del oro. Si en su interior se encuentran cofres sellados, monedas, reliquias y símbolos, su valor histórico podría superar al del propio oro. Museos y coleccionistas privados están dispuestos a pagar millones de dólares por tales objetos, por lo que los expertos consideran que se trata de una estimación mínima. Pero el valor final podría ser mucho mayor. Y lo que es más importante, esta cantidad no es solo un número. 250 millones representan un descubrimiento que podría cambiar los libros de historia mundial. El tesoro de Oak Island podría convertirse no solo en riqueza, sino en patrimonio mundial. Por eso el equipo está dando cada paso con sumo cuidado. Siempre se ha hablado de la conexión templaria con la historia de Oak Island, pero ahora por primera vez aparecen pruebas sólidas. Los símbolos y marcas hallados en el interior y los alrededores de la cámara se asemejan a diseños templarios medievales.
Los dibujos en forma de cruz y las formas geométricas eran habituales en las sociedades secretas de la época. La datación por carbono ha reforzado aún más esta teoría. Las fechas derivadas de fragmentos de madera y material orgánico se remontan a entre 1200 y 1300 d.C. Es la misma época en que los templarios estaban activos en Europa y desaparecieron de repente. Si esta datación resulta ser correcta, el vínculo de Oak Island con la historia medieval está directamente relacionado. De aquí también surge la conexión anterior a Colón. La historia oficial afirma que Colón llegó a América en el 1492, pero si en Norteamérica existen estructuras que datan del 1200-1300 de Quizú, surge la pregunta de cómo llegaron estas personas. Algunos expertos creen que los templarios conocían la navegación avanzada y habían cruzado el Atlántico. Por eso la teoría de los templarios ya no es solo un cuento. La ciencia, las dataciones y los símbolos apuntan en la misma dirección. Oak Island ha pasado de ser una búsqueda del tesoro a convertirse en un misterio histórico. Si estas pruebas se confirman plenamente, el mundo tendrá que aceptar que la historia del descubrimiento de América es mucho más antigua de lo que nos habían contado hasta ahora. ¿Por qué se escondió este tesoro? La historia nos dice que siempre que un grupo poderoso se enfrenta a una crisis busca la manera de proteger sus posesiones más preciadas. Las guerras, las luchas por el poder y los conflictos religiosos eran moneda corriente en la época medieval. Organizaciones como los templarios eran acusadas repentinamente sus bienes confiscados y se intentaba eliminarlas. En esos tiempos, lo más seguro era trasladar el tesoro lejos de la vista del público. Europa ya no era segura en aquella época. Reyes, iglesias y ejércitos vigilaban todos los aspectos. Si el tesoro permanecía allí, no había esperanzas de que sobreviviera. Por lo tanto, surgieron teorías sobre el transporte secreto que sugerían que los objetos de valor se enviaban a lugares remotos por barco. Se eligió un lugar al otro lado del Atlántico Norte con acceso limitado. La isla Oak era única porque estaba aislada, era pequeña y tranquila. No contaba con una gran población ni con el ojo del poder. La presencia de agua rodeando la isla creaba una defensa natural. Además, el terreno facilitaba la creación de trampas de inundación y sistemas de excavación en capas impidiendo que nadie llegara al fondo. Por este motivo, Oak Island no se utilizó como escondite temporal, sino como cámara acorazada a largo plazo. Se diseñó para garantizar que nadie pudiera acceder a la verdad durante cientos de años. Ahora, a medida que van apareciendo pistas, queda claro que esta decisión no se tomó de forma precipitada, sino con una cuidadosa planificación. Segunda cámara, más profunda. La verdadera bomba. Mientras el equipo seguía comprendiendo la primera cámara, los escáneres revelaron otra señal impactante. La profundidad de esta señal era mucho mayor que la anterior. Las lecturas de densidad también eran más fuertes, lo que indicaba claramente que debajo existía una estructura mayor. Este fue el momento que llevó todo el descubrimiento al siguiente nivel. Se dice que esta segunda cámara es de mayor tamaño y tiene una mayor densidad, lo que significa que la masa enterrada debajo es aún más pesada. Según los expertos, esto solo ocurre cuando hay más metal o contenedores sellados más grandes en el interior. Los escáneres también mostraron que las dos cámaras podrían estar conectadas. La mayor conclusión en este punto fue que la cámara superior era probablemente solo la entrada. La bóveda real estaba oculta debajo, de modo que aunque alguien llegara arriba, pensaría que la historia había terminado. Esto se considera una técnica de engaño clásica utilizada en la ingeniería antigua. La confirmación de la segunda cámara cambió la forma de pensar de todo el equipo. Ahora está claro que lo que se encontró en Oak Island no es el descubrimiento definitivo. El verdadero secreto sigue enterrado bajo tierra. Por eso cada paso se está dando con mayor cautela y secretismo, porque lo que hay debajo podría convertirse en la mayor revelación de la historia. Riesgo, peligro y secretismo. Cuanto más avanzaba la excavación en Oak Island, mayor era el peligro. El mayor riesgo son las inundaciones. Bajo la isla existen canales de agua naturales y antiguas trampas de inundación que podrían llenar de agua toda la cámara al menor error. Esto ya ha ocurrido en varias ocasiones en las que hubo que detener la excavación a pesar de estar en el lugar correcto
porque el agua subió de repente provocando que la situación se descontrolara. El temor al derrumbe también es importante, ya que la estructura subterránea tiene cientos de años. Si la excavación se lleva a cabo sin los cálculos adecuados, toda la cámara podría derrumbarse, lo que no solo destruiría todo lo que hay dentro, sino que también pondría en peligro la vida de los que trabajan arriba. Por este motivo, cada paso se está dando muy despacio y de forma controlada. Mucha gente se pregunta por qué no se muestra todo públicamente. La razón principal es la seguridad y la verificación. El equipo no quiere dar a conocer información incompleta hasta que los datos estén completamente confirmados. La historia de Oak Island demuestra que las prisas siempre han llevado al desastre. Esta vez no se deja margen para el error. Las autoridades y las restricciones también desempeñan un papel crucial. Un descubrimiento histórico de tal envergadura implica a organismos gubernamentales, expertos en patrimonio y equipos jurídicos. Todo debe hacerse dentro del marco de normas y permisos. Ciertas zonas se han restringido para impedir la entrada de personas no autorizadas. El secreto es esencial, en este caso, no para ocultar la emoción, sino para preservar la historia. Declaración final de Rick Lagina. Cuando Rick Lagina pronunció su declaración final, no fue el típico discurso de victoria. Sus palabras eran más serias que alegres. Rick dijo claramente que lo encontrado no era solo oro o un tesoro. Se refería a que lo que yace bajo Oak Island podría cambiar la comprensión de la historia de la humanidad. Al decir más que un tesoro, Rick se refería al conocimiento y a la verdad. Si esta cámara y su contenido se remontan a la época medieval, significa que nos han informado mal sobre la historia de algunas partes del mundo. El oro no es más que una prueba. Lo auténtico es la historia que encierra. El mayor temor de Rick es que las prisas puedan dañar la verdad. Reescribir la historia no es poca cosa. Si se confirma oficialmente el descubrimiento de Oak Island, los libros cambiarán, las teorías se harán añicos y surgirán muchas preguntas. Por eso Rick medita cuidadosamente cada palabra que pronuncia. Su mensaje final fue claro. Este viaje aún no ha terminado. Lo que se ve arriba no es la imagen completa. Oak Island ya no es solo una búsqueda del tesoro, sino que ahora se ha convertido en un misterio que podría cambiar la percepción del mundo. Las palabras de Rick encierran tanto esperanza como advertencia, porque algunas verdades son tan profundas que incluso manejarlas se convierte en una responsabilidad. A medida que la excavación llega a su fase final, la mayor incógnita ya no es si existe algo, sino cuál será el siguiente paso. El equipo se encuentra en un punto en el que una pequeña decisión podría cambiar toda la historia. Cada escaneado, cada medición y cada comprobación de seguridad se repite antes de llegar a la segunda cámara, porque no habrá margen de corrección. Las señales recibidas sobre la segunda cámara son más aterradoras y emocionantes que nunca. Su profundidad es mayor, su tamaño es más grande, y su densidad es mucho más fuerte. Los expertos creen que si la cámara superior era la entrada, la inferior podría ser la bóveda propiamente dicha. Puede contener no solo oro, sino artefactos, registros o símbolos que podrían resolver el misterio de Oak Island para siempre. La mayor tensión es que cuanto más se adentra el equipo, mayor es el riesgo. Inundaciones, derrumbes y presiones aguardan a cada paso, pero parar ya es imposible. Después de tantos años de duro trabajo, tanto sacrificio y tantas pistas, es imposible dejar la historia aquí. Se dará el siguiente paso. La única pregunta es cuándo y cómo. Y ahora, una cuestión sencilla. Si aún no se ha suscrito al canal, cuando salga a la luz la verdad real, solo leerá los titulares. Te perderás las imágenes reales, las reacciones reales y el momento en que la historia cambia. Esta historia está ya muy cerca de su verdad final. Mira el vídeo hasta el final. Permanezca atento al canal porque lo que se avecina podría ser la mayor revelación de Oak Island.